Hola buenas, soy David Ortega y en este vídeo voy a indicarte los puntos claves que tienes que tener en cuenta a la hora de imprimir con una impresora 3D de tipo FDM. En vídeos anteriores os hablé de las claves a tener en cuenta a la hora de imprimir con tu impresora 3D de resina, por lo que si no has visto este vídeo, pues aquí arriba te dejo una etiqueta para que puedas ir a verlo. Ahora es el turno de la impresión 3D de tipo FDM, por lo que si estás comenzando en este mundillo en la impresión 3D o tienes pensado introducirte en la impresión 3D de tipo FDM en un futuro, pues quédate hasta el final de este vídeo, ya que te voy a indicar las claves más importantes para que no tengas problema alguno. Así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar, un like, un comentario se agradece, suscribiros si no lo estáis y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además, recordarme seguirme en todas mis redes sociales, las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo. También deciros que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y de robótica con Arduino que podrás descargar totalmente gratis. Y nada, esto que te voy a contar en este vídeo al final está basado en mi experiencia, por lo que puede no ser igual a la tuya. Así que si hay otras claves o puntos a tener en cuenta que no haya dicho, pues ya sabes, déjame tu opinión en los comentarios del vídeo. Clave número 1. Pues antes de nada decirte que la impresión 3D también se conoce como fabricación aditiva, y esto es debido a que para crear un objeto tridimensional nuestra impresora va a ir depositando capa a capa plástico fundido hasta completar nuestro objeto. Básicamente nuestra impresora va a hacer una primera capa, luego va a hacer otra capa, después otra capa y así hasta completar nuestra figura. De aquí el nombre de fabricación aditiva. Clave número 2. En el mercado actual podemos encontrar diferentes tipos de impresoras 3D de tipo FDM, como son por ejemplo las cartesianas, las delta, las polares e incluso los brazos robóticos. Pero las más comunes y usadas son las cartesianas y las delta. Las impresoras 3D de tipo delta trabajan con coordenadas cartesianas y sus características principales son la cama de impresión circular combinada con el extrusor que se fija por encima en una configuración triangular. Cada uno de los tres brazos puede moverse hacia arriba y hacia abajo de izquierda a derecha, permitiendo que el cabezal de impresión se mueva en tres dimensiones. Este tipo de impresoras, la base de impresión está siempre quieta. Este tipo de impresoras fueron diseñadas para aumentar la velocidad de impresión sin perder la calidad de las piezas impresas, pero también hay que decir que este tipo de impresoras también resulta un tanto más difícil de calibrar. Que por cierto, hace un tiempo hice una revisión de una impresora 3D de tipo delta, por lo que aquí arriba te dejo una etiqueta para que puedas ir a ver el vídeo. Sin embargo, las impresoras 3D cartesianas son las más comunes y usadas dentro de la comunidad maker. Reciben este nombre debido al sistema que utilizan de coordenadas dimensionales, el cartesiano, el cual consiste en tres ejes ortogonales que son el eje X, el eje Y y el eje Z, que se utilizan para determinar dónde y cómo se debe mover el cabezal de impresión en las tres dimensiones de forma correcta. Básicamente, para que os hagáis una idea, aquí podemos encontrar las famosas impresoras 3D Creality Ender 3 o las más recientes Artillery Genius. Dentro de este grupo también podemos encontrar pues dos subgrupos o dos subcategorías, las cuales dependen de su sistema de extrusión, el cual es el encargado de empujar nuestro filamento de plástico hacia el carro de la impresora, donde está el Hotend, que es el encargado de derretir nuestro filamento de plástico. Encontramos la de tipo Bowden, que son aquellas impresoras 3D que tienen su sistema de extrusión apartado del carro de la impresora 3D. Por ejemplo, podemos encontrar en este grupo las Creality Ender 3. Y las de tipo directo, que son todas aquellas que tienen su sistema de extrusión unido al carro o sistema de fusión de la impresora 3D, como por ejemplo las Artillery Genius. Clave número 3. Este tipo de impresoras utiliza un filamento de plástico en forma de hilo, el cual viene en bobinas que por lo general son de 1 kilo. Las podemos encontrar de más tamaños, pero lo más común, como digo, son las de 1 kilogramo. Dentro de este apartado encontramos diferentes tipos de materiales, entre los que localizamos PLA, PETG, materiales mucho más técnicos como puede ser el ABS, nylon o incluso fibra de carbono. Sin duda alguna, si estás empezando en este mundillo de la impresión 3D, te recomiendo que empieces con filamento PLA, el cual es realmente fácil de imprimir y con el que no tendrás ningún tipo de problema. Y si quieres un poco más de resistencia que el PLA, también puedes imprimir con PETG, que también es bastante fácil de imprimir. Clave número 4. Ya sabemos los tipos de impresoras 3D de tipo FDM y los materiales. ¿Necesitas diseñar en 3D? Pues la respuesta es que no. Tan solo necesitas encontrar por internet diseños ya hechos por otros usuarios en formato .stl o .obj. Lo bueno es que este mundillo es realmente abierto y vas a poder encontrar diseños para casi todo. La gran mayoría de los diseños serán gratuitos, pero algunos otros serán de pago.
pero sin duda alguna seguro que encontrarás todo aquello que necesites. Clave número 5. Pues ahora bien, ¿dónde puedes descargar estos archivos en formato .stl o .obj? Pues en internet podrás encontrar multitud de páginas web en las que destacan Thingiverse, que encontrarás sobre todo archivos en formato .stl creados por otros y de forma totalmente gratis, y la web de Quill3D, una web también realmente buena para poder encontrar todo tipo de archivos y diseños. En esta última podrás encontrar archivos gratis y algunos otros de pago, que por cierto también hace un tiempo hice un vídeo hablando sobre muchas webs para poder descargar archivos 3D, así que aquí arriba también te dejo una etiqueta para que vayas a ver el vídeo. Clave número 6. Ahora que ya sabemos todo esto, es la hora de escoger un diseño y empezar a imprimir. Pero eso sí, no vayas a empezar con un diseño con geometrías complicadas, con voladizos o con piezas que necesiten soporte para ser impresas. Empieza con piezas que sean fáciles de imprimir y que no sean un quebradero de cabeza, ya que algo importante a tener en cuenta en la impresión 3D de tipo FDM es que una impresora 3D no puede imprimir en el aire, por lo que si escoges una pieza complicada con salientes o voladizos tendrás que utilizar soportes en tu programa de laminado. Así que como digo, empieza con figuras y diseños fáciles de imprimir para que te vayas familiarizando con tu impresora 3D. Clave número 7. Pues nada, ya tenemos nuestro archivo en formato .stl. ¿Ahora qué? Pues una, lo que tendremos que hacer es laminarlo para que nuestra impresora 3D lo pueda procesar y lo pueda imprimir. ¿Recuerdas que en la clave número 1 te dije que la impresión 3D también es conocida como fabricación aditiva debido a que la impresora va añadiendo capa a capa hasta completar la figura? Pues aquí empieza el proceso de laminar o filetear nuestra figura con algún software específico. En la actualidad podemos encontrar diferentes software como puede ser Ultimaker Cura, Simplify 3D o Prusa Slicer, entre otros. Entre los más usados encontramos Ultimaker Cura, el cual es un software realmente potente y sobre todo gratis, cual te dejo aquí arriba un vídeo para que aprendas a utilizarlo de forma muy sencilla. Por otro lado también encontramos a Prusa Slicer, otro software también muy potente y también gratuito, pero que yo sinceramente pues no lo he utilizado mucho. Simplify 3D también es un gran software de laminado para impresoras 3D de tipo FDM, pero este es de pago y cuesta unos $150. Y nada, una vez hayamos laminado nuestra pieza 3D, el software nos generará un archivo con extensión .gcode, el cual será el que debamos mandar a la impresora 3D y el que contiene toda la información para que nuestra impresora pueda realizar la pieza. Clave número 8. Ahora que ya tenemos todo listo, lo importante es que tengamos bien nivelada la base de impresión de nuestra impresora 3D. Para esto tendremos que hacer un test de nivelado y tendremos que dejar una separación de más o menos 0,2 milímetros entre la propia base de impresión y la punta de la boquilla. Para realizar este proceso podemos utilizar la típica prueba utilizando un trozo de papel y deberemos notar que la boquilla rasca un poquito el trozo de papel. Este proceso lo haremos en las 4 esquinas de la cama y finalizaremos en el centro de la base de impresión. Además, deberemos repetir este proceso unas 3 o 4 veces para dejar la base de impresión lo más nivelada posible. Clave número 1. Clave número 9. Aunque el paso anterior de nivelar la cama lo hayamos hecho de forma perfecta, la primera capa de nuestra impresión 3D es la más importante. Esta primera capa nos puede indicar si la impresión va a terminar bien o va a ser un auténtico fracaso. Esta capa deberá estar bien adherida a la base de impresión, que para esto podemos utilizar productos como laca o productos más específicos para impresión 3D. Obviamente también deberemos estar revisando el proceso de impresión en todo momento e intentar nunca dejar la impresora 3D funcionando sola. Pero como digo, las primeras capas siempre son las más importantes. Y una vez que tengamos experiencia y conozcamos bien a nuestra impresora 3D, podremos hacer figuras algo más complejas e incluso no estar revisando de forma tan continua el proceso de impresión. Clave número 10. Esta última clave es decirte que la impresión 3D es lenta, así que no queramos correr y sacar las piezas de forma rápido. Esto no va a ser nada bueno, ya que seguramente la pieza salga mal. Lo poco malo que puedo decir es que la impresión 3D es un proceso lento y que para imprimir piezas en 3D vamos a tener que trabajar con horas e incluso días. También todo depende del tamaño y de la calidad que queramos, pero básicamente lo que quiero decir es que la impresión 3D es un proceso lento, pero ten en cuenta que no vamos a trabajar nosotros, sino que va a ser la propia máquina en la que esté trabajando. Así que nada, estos son los puntos más importantes a tener en cuenta en la impresión 3D de tipo FDM. Ya sabes que tú también tienes otros aspectos, otros puntos a tener en cuenta, pues déjamelo en los comentarios de este vídeo. Ahora sin más, os recuerdo que un like, un comentario se agradece, suscribiros si no lo estáis y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además recordad seguirme en todas mis redes sociales, las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo. También deciros que en la descripción del vídeo encontrarás 2 guías de impresión 3D y robótica con Arduino que podrás descargar de forma gratuita. Así que sin más, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. De verdad, un saludo, chao chao.